Nosotros somos la comunidad L1 y vamos a presentar la tarea número 5 que se llama Estructuras de decisión. Las sentencias de decisión, o también llamadas estructuras de flujo, son estructuras de control que realizan una pregunta, la cual retorna verdadero o falso, es decir, que evalúa una condición, y selecciona la siguiente instrucción a ejecutar dependiendo de la respuesta o resultado. En algún momento dentro de nuestros algoritmos es preciso cambiar el flujo de ejecución de las instrucciones, es decir, el orden en que las instrucciones son ejecutadas. Muchas de las veces tenemos que tomar una decisión en cuanto a qué se debe ejecutar basándonos en una respuesta de verdadero o falso, es decir, una condición. La ejecución de las instrucciones, incluyendo una estructura de control como el condicional, funciona de esta manera. Las instrucciones comienzan a ejecutarse de forma secuencial y cuando se llega a una estructura condicional, la cual está asociada a una condición, se decide qué camino tomar dependiendo siempre del resultado de la condición, siendo esta falsa o verdadera. Cuando se termina de ejecutar este bloque de instrucciones, se reanuda la ejecución de la instrucción siguiente a la de la condicional. Distinguimos 4 tipos de estructuras selectivas. Son estructura selectiva simple, if, estructura selectiva doble, if-else, estructura selectiva encadenada, if-else, if-else, estructura selectiva múltiple, switch. La sentencia if, su sintaxis es if, la condición, el set de instrucciones, siendo condición el lugar donde se pondrá la condición que se tiene que cumplir para que sea verdadera la sentencia, y así proceder a realizar el set de instrucciones o código contenido dentro de la sentencia. Vemos en el diagrama de flujo cómo se representa y tenemos un ejemplo. Este ejemplo dice que si tenemos un entero, leemos el número y si el número es mayor que 0, se escribe el número ingresado es mayor a 0. Y esa es la forma de utilizar la sentencia if. La estructura de decisión if-else. Cuando el programador desea especificar en un algoritmo o programa 2 o más caminos alternativos, se debe utilizar una estructura de decisión, la cual evalúa una condición en función del resultado. Se realiza una parte de la estructura u otra. Las condiciones se especifican mediante expresiones lógicas. Una de las estructuras de decisión es la estructura if-else y su sintaxis es la siguiente. Si se trata de 2 o más instrucciones, estas van entre llaves. Las instrucciones a ejecutar, cuando la condición es verdadera, else, es decir, entonces, o de lo contrario, y las instrucciones a ejecutar cuando la instrucción es falsa. Tenemos aquí la forma en que se representa en el diagrama de flujo esta sentencia. Y tenemos un ejemplo. Determina si un número es menor, mayor o igual a 0. Entonces declaramos la variable, escribimos el valor de x y leemos el valor de x. Entonces evaluamos si x es menor o igual que 0. Si es igual que 0, se escribe número igual a 0. Si no es igual a 0, entonces escribimos número menor que 0. Y si todo esto es falso, escribimos número mayor que 0.
La estructura de control anidada. En términos generales, una estructura selectiva puede contener a otras estructuras, por ejemplo, una estructura de proceso, una estructura de repetición e incluso una nueva estructura selectiva. En particular, cuando una condición que es verdadera nos lleva a evaluar una nueva condición, decimos que las estructuras selectivas están anidadas. Y tenemos la manera en que se representan en un diagrama de flujo. Ejemplo: un restaurante ofrece descuentos para el consumo de niños de 12 años o menores y adultos mayores de 60 años o de 60 años en adelante, del 10 y 15% respectivamente. Entonces tenemos nuestra función main, nuestra variable cuenta, que es un float, nuestra edad, que es un entero, y escribimos ingreso total de consumo, después leer cuenta, escribimos ingrese edad del comensal y leemos la edad. Si la edad es mayor o igual que 60 o menor o igual que 12, y si la edad es menor o igual que 12, entonces cuenta es igual a cuenta por punto 9. Si no, la cuenta es igual a cuenta por punto 85. Y terminamos escribiendo la cuenta es y la cuenta. Estructura de decisión múltiple switch. La estructura switch evalúa una expresión que puede tomar n valores distintos, según con lo cual de estos valores coincida se ejecutarán ciertas acciones, es decir, el programa o algoritmo seguirá un determinado camino entre los n posibles. La sintaxis de la estructura switch es switch, la expresión entera, y después case, que es la expresión constante número 1, es decir, las acciones a realizar cuando la expresión tiene el valor expresión constante 1, break, y así sucesivamente tenemos los case hasta especificar todos los casos, y luego tenemos la expresión default, que son las acciones a realizar cuando la expresión no coincide con ninguno de los casos, y break. La representación en el diagrama de flujo para el switch es esta que podemos ver en el cuadro, donde vemos perfectamente cómo va la información siguiendo un camino determinado de acuerdo a los diferentes casos que puede tener. Y tenemos un ejemplo. Si se quiere escribir un programa que pida por el teclado el número de un día de la semana y muestra por pantalla el nombre correspondiente a dicho día, tenemos nuestra función main y nuestra variable entera día. Escribimos introduzca día de la semana y leemos el día introducido. Tenemos switch, la variable. En el caso de que sea 1, escribimos lunes. En el caso de que sea 2, escribimos martes. En el caso de que sea 3, escribimos miércoles. En el caso de que sea 4, escribimos jueves. En el caso de que sea 5, escribimos viernes. En el caso de que sea 6, escribimos sábado. En el caso de que sea 7, escribimos domingo. Y en el caso de que el usuario haya escrito algún número diferente de estos, escribimos error, día incorrecto.